Hola, soy Quique Carvajal y soy fotógrafo. Me gusta sobre todo la fotografía documental y llevo muchos años dedicado a esto en diferentes tipos de formatos. Pues para mí la fotografía documental es una forma para mí de entendernos, ¿no? Y es una forma en la que yo entiendo a la gente que me rodea. Y es un acercamiento, digamos, un poquito antropológico, de intento desaparecer del propio ambiente y no ser lo más objetivo posible. Y a partir de esa objetividad intentar entender qué es lo que somos, hacia dónde vamos y sobre todo de dónde venimos, ¿no? He hecho varios proyectos documentales. Yo creo que uno de los más importantes puede haber sido Santa Fiesta, que era sobre las fiestas españolas de pueblo con tortura animal, en la que se reflejaba muy claramente el rol de lo que tiene que ser el macho, el hombre español, ¿no? Frente a la bestia y cómo la tenían que matar y cómo tenían que enfrentarse a ella. Luego también he hecho muchos trabajos en África, gracias a libros de las malas compañías, en las que nos íbamos a convivir con tribus como los Baka, los pigmeos Baka en Camerún o la gente albina de Mozambique, y entonces entendías un poco su forma de entender el mundo y de vernos. Antes de hacer el proyecto de Extrarradios, que es mi último proyecto, estuve haciendo fotografía callejera en Madrid. Saqué un libro que se llama Somos la calle, y es un libro que a lo largo de todo un año, que realmente fueron muchos más, describe un poco la sociedad que hemos vivido en los años 2000, 2010, sociedad española. Entonces, como un análisis antropológico de lo que se cuece por las calles, de lo que se ve, de las manifestaciones, del fútbol, de la vida un poco urbanita de Madrid. La finalidad de la fotografía para mí es sobre todo contar algo muy histórico y a la vez muy antropológico, en el que podamos vernos reflejados y entendernos en un futuro hacia dónde vamos. Mi nuevo proyecto, Extrarradios, investiga ya más bien sobre lo que es el urbanismo y cómo ha cambiado el urbanismo desde los años 60 hasta nuestros días, a través de la creación de los diferentes barrios que se han construido a partir de esas épocas, del desarrollismo, exactamente. Pues Extrarradios empieza justo después de la pandemia, que me veo, no sé muy bien qué hacer, y entonces me doy paseos por Madrid. Entonces me cojo el metro, me voy hasta lo más lejos posible y vuelvo hasta mi casa. Y ahí empiezo a pasear por los barrios y me voy dando cuenta que la mayoría de barrios han sido inventados a partir de los años 50, 60 en Madrid, y que hay una historia enorme que contar a partir de los barrios periféricos de Madrid. Madrid realmente es una ciudad que surge a partir de los años 50 con el gran éxodo rural que empieza a haber después de la Guerra Civil, y entonces todas las zonas agrícolas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla-León están devastadas, ya no la agricultura se ha empezado a industrializar, y entonces toda la población, digamos, obrera o agrícola en aquella época se traslada a Madrid porque Franco quiere hacer el Gran Madrid, y entonces empieza a comerse a los diferentes pueblos que había alrededor de Madrid, como pueden ser los Carabancheles, Vicálvaro, la Villa de Vallecas, la Villa Verde, Hortaleza, Chamartín, y todo eso se empieza a englobar y se empieza a rejuntar, y entonces empieza a haber muchísimas poblaciones chabolistas que se empiezan a meter en los arrabales de la ciudad, en el que se hacen casas bajas de alquiler, y entonces Falange empieza con una cosa de bienestar social, pero Falange no tiene dinero, el Estado español está totalmente arruinado después de la Guerra Civil, y entonces recibimos dinero a partir de los americanos, y como Falange todavía era muy sospechoso de ser fascista, el gobierno español, el gobierno franquista, decide cambiar a los falangistas por tecnócratas del Opus. Y este es el gran momento de las inmobiliarias en España, porque ya no se concibe pisos como de bienestar social, sino que se concibe que los pisos van a ser de pago y van a ser ya no de alquiler, sino de compra, y se empieza a especular sobre los suelos, que los suelos se lo compran normalmente a la iglesia, y entonces se empieza a instalar edificios hacia lo alto y se empieza a meter a toda la población que antes vivía en chabolas, y eso es un poco el principio de la especulación inmobiliaria que conocemos y que hemos vivido a lo largo de todos estos años, ¿no?
A partir de ahí empieza ya el segundo boom inmobiliario, que empieza a partir de los años 90 y que es exactamente el que nos ha tocado a mi generación, que somos los de 40 a 50 años, y este es ya una atomización absoluta de la sociedad, romper con los movimientos vecinales de los años 70, que era un movimiento muy fuerte y muy unido de la gente que vivía en los barrios, y entonces ahora de repente se les manda unos ensanches en unas zonas totalmente atomizadas, donde no existe ni pequeños comercios, donde tus relaciones exclusivamente y tus propios vecinos son exclusivamente gente igual que tú, donde el propio Estado no les puede proporcionar lo que ellos necesitan para sus hijos o para su salud. Y entonces mi nueva generación empieza a convertirse en una sociedad muchísimo más conservadora. Entonces es como ese movimiento a partir del urbanismo de Madrid se va generando un nuevo concepto antropológico de la propia sociedad. Yo trabajo con más o menos una óptica fija, que suele ser el 35, y es buscar, y aparte siempre trabajo en horizontal, no me gustan nada las fotos verticales, y lo que busco es la maraña, ¿no? Es la colmena, el millón de pequeñas ventanas mirándote, y es como una especie de ratonera. Entonces intento generar esa sensación un poco de estar cohibido, de estar encerrado dentro de un entorno, ¿no? Yo creo que el entorno en el que vives es el entorno en el que te define, ¿no? Y entonces tú lo que ves todos los días es al final la forma en la que vas a pensar. Y esos entornos tan masificados, tan basados en una construcción precaria, te genera una forma de pensar muy concreta. Al final es un entorno que de cierta manera es angustioso y te agobia y te sientes como una rata de ciudad, ¿no? La típica expresión de rata de ciudad, ¿no?